Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es analizar cómo plantear un problema de investigación bajo un enfoque o paradigma cualitativo. Vamos a ver que para plantear un problema bajo un enfoque cualitativo necesitamos definir 6 elementos. Esos elementos son los objetivos de mi investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, el análisis de las deficiencias en el campo del conocimiento y lo que se conoce como la definición inicial del contexto, escenario, ambiente al cual ha de ingresar a realizar su trabajo el investigador. Vamos a ver también en esta clase cuál es el rol que tiene la revisión de la literatura. Recordemos que en el enfoque de tipo cuantitativo o positivista, la revisión de la literatura, desarrollo de marco teórico, era fundamental, ya que era la que me guiaba durante el desarrollo de toda mi investigación, a partir del cual realizábamos nuestros postulados teóricos, como ser, por ejemplo, el planteamiento de problemas, como ser la formulación de hipótesis, y todo el desarrollo, en definitiva, de ese enfoque de tipo positivista o investigaciones de tipo positivista, giraban, o mejor dicho, tenían como consecución, como logro, la prueba, ya sea de las hipótesis o de las teorías. Bueno, vamos a ver aquí cuál es el rol que ocupa, o el rol que cumple, mejor dicho, la revisión de la literatura y de igual manera las hipótesis dentro de este proceso de investigación. Proceso de investigación que desde un punto de vista práctico se inicia planteando el problema de investigación de tipo cualitativo e ingresando a ese escenario, a ese contexto, a ese ambiente. Vamos a ver cómo, cuando hablamos de los objetivos y las preguntas de investigación, a diferencia de lo que sucedía en un enfoque de tipo positivista, los enunciados son más bien de tipo general, no son estructurados como en el enfoque de tipo positivista. Así que bueno, al igual que como veníamos trabajando, vamos a proceder nosotros a la muestra de las filminas que nos van a permitir guiar durante el desarrollo de esta clase. Bien, nosotros habíamos hablado ya anteriormente sobre las características desde un punto de vista metodológico de lo que es el paradigma o los enfoques de tipo cualitativo. Y habíamos dicho que la metodología se caracterizaba por ser emergente, flexible, abierta, es decir, que se iba elaborando a medida que avanzaba la investigación. Habíamos dicho que la situación y los datos que eran obtenidos me permitían generar el problema y que se estaba continuamente cuestionándose y reformulándose conforme procedía en mi investigación. Habíamos dicho que desde un punto de vista metodológico se caracterizaba porque en todos los momentos va a existir una relación entre las distintas fases. Habíamos dicho que, por ejemplo, podíamos plantear nuestro problema de investigación, formular las posibles explicaciones tentativas, que son las hipótesis, o bien del planteamiento del problema, yo podía ingresar a ese contexto, a ese escenario, a ese ambiente, definir quiénes eran, por ejemplo, los sujetos al cual
nosotros podríamos obtener la mayor cantidad de información. Estos lo habíamos denominado como informantes claves, luego procesar esa información, realizar posibles postulados teóricos, posibles explicaciones, y producto de esas posibles explicaciones yo podía o volver a plantear mi problema de investigación o volver a formular mi hipótesis. Es decir, quedaba claro de que en este tipo de estudio no es una secuencia de tipo lineal, sino más bien, como lo denominan muchos autores, un proceso de tipo circular. Un proceso de tipo circular que tiene las particularidades de que es iterativo o recurrente. Iterativo quiere decir de que el proceso se repite una y otra vez conforme vayamos avanzando. Habíamos dicho también que se caracterizaba por ser holístico, el cual quiere decir que analizábamos la situación, la realidad, como un todo, sin tener que estar fragmentando en parte. Habíamos dicho que tenía características inductivas, lo cual significaba que las categorías, las posibles explicaciones, posibles conceptualizaciones, que por ejemplo podrían formar parte de mi planteamiento de problemas, posibles explicaciones, bueno, se iban elaborando conforme avanzaba en mi investigación. Esto como un repaso de las características metodológicas de los estudios de tipo cualitativos. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase, a partir de este repaso, es el proceso de investigación cualitativa. Entonces, como ya dijimos, vamos a analizar el proceso, vamos a analizar el planteamiento del problema de investigación, el rol que cumple la revisión de la literatura y el rol que tienen las hipótesis en el ingreso en ese escenario, en ese contexto, en ese ambiente. Entonces, vamos a decir que el proceso de investigación cualitativo desde un punto de vista práctico, comienza simultáneamente planteando tentativamente el problema y también con el ingreso a ese campo, a ese escenario, a ese contexto, a esa realidad al cual el investigador va a buscar observar, describir, en su intento de realizar algún tipo de interpretación. Ese proceso de investigación, habíamos dicho que se caracterizaba por ser inductivo, por ser interpretativo, por ser iterativo o recurrente. El planteamiento de problema, habíamos dicho que contaba con una serie de elementos, en el cual tenemos los objetivos, tenemos las preguntas de investigación, donde habíamos dicho que tanto los objetivos como las preguntas de investigación son enunciados generales. Aquí no hablamos de conceptos como variables, ni buscamos establecer posibles relaciones causales o determinar cómo una variable influye o determina fluctuaciones en las otras variables. Son enunciados generales. Ya vamos a ver mediante ejemplos. Teníamos el concepto de justificación y viabilidad. Aquí el concepto de justificación y viabilidad es exactamente lo mismo que el enfoque de tipo positivista. En la justificación, recordemos, era indicar cuál era nuestra relevancia social, política, jurídica, psicológica. Y la viabilidad es la disponibilidad de todos los recursos humanos, materiales, financieros, que nos permitan llevar a cabo nuestra investigación.
la evaluación de las deficiencias en el campo del conocimiento, es decir, cuáles podrían ser las posibles brechas, ¿no?, lagunas que encontramos en relación a la problemática y que está muy estrechamente ligado a la revisión de la literatura. Y esto es lo que diferencia, además de los objetivos y de las preguntas de investigación que son generales, que tienen otro tipo de connotación, la definición del ambiente o contexto o escenario al cual el investigador se va a introducir. Es una acción que está vinculada con seleccionar o tener en claro cuáles son, por ejemplo, aquellos sujetos que me han de proveer la mayor cantidad de información y realizar el ingreso, la inmersión en el campo. Donde la inmersión en el campo implica la recolección de datos iniciales, por ejemplo, mediante la principal técnica de recolección de datos, es la observación directa, que nos permitía describir de manera exhaustiva ese escenario, ese contexto, que podría ser una comunidad, podría ser una sala, podría ser un centro de contención de víctimas, donde a través de la observación realizamos la descripción minuciosa del ambiente mediante las anotaciones de campo, que se registrarán en lo que conocíamos como el diario del investigador. Comenzando así la recolección, el análisis de datos, el desarrollo de posibles explicaciones, posibles postulados teóricos, donde el papel que va a cumplir la revisión de mi literatura es de ser de consulta, auxiliar, de ayudar a el entendimiento de los datos. Y esto marca una diferencia en relación, como ya habíamos afirmado anteriormente, el papel que tenía el desarrollo de marcos teóricos, el contar con suficiente jurisprudencia, suficientes investigaciones, que en los estudios de tipo positivistas o basado en la lógica de tipo hipotético-deductiva, me permitía guiaba toda mi investigación en relación a los postulados teóricos. Bueno, aquí es de consulta, es más que todo de referencia, de ayudar en cuanto al entendimiento de los datos. No tiene ese factor de guía que era una característica fundamental en los procesos de tipo hipotético-deductivo o cuantitativo. Bueno, una vez que nosotros, planteamiento del problema de investigación, una vez que tenemos nuestra idea, el siguiente paso es que tiene que realizar el investigador, es el de familiarizarse con el tema en cuestión. Por más que trabajemos, por más que estemos en un enfoque de tipo cualitativo que se caracteriza porque su lógica es inductiva, lo cual, repito, significa que las posibles explicaciones, conceptualizaciones, categorías, se van extrayendo conforme nosotros vamos avanzando en la investigación, introduciéndonos en ese escenario, en ese contexto. Por más que estemos bajo esas características de tipo inductivo, bueno, nosotros debemos conocer el terreno sobre el cual nosotros nos vamos a desenvolver. Por ejemplo, si nosotros pretendemos realizar una investigación sobre una población indígena, bueno, previamente debemos conocer a dónde se encuentra, qué características culturales tiene, por ejemplo, su historia, por ejemplo, su forma de vida, por ejemplo, aspectos económicos, su religión, qué avances tecnológicos se han
desarrollado y sobre todo el grado de hostilidad. Grado de hostilidad que se puede presentar frente a extraños. De hecho, el investigador, cuando accede a un escenario, a un contexto, es un extraño. Bueno, una vez adentrado en el tema, podemos plantear nuestro problema de estudio, ¿no? Mediante los elementos que ya habíamos definido. Objetivos, pregunta, justificación y viabilidad, exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y la definición inicial de cuál va a ser el ambiente, contexto, escenario. Como ya habíamos dicho, los objetivos y las preguntas tienen una naturaleza diferente que el enfoque de tipo positivista. Aquí no buscamos precisar ni acotar el problema. Tales elementos son más bien enunciativos, constituye un punto de partida en la investigación. La justificación es igual que en los planteamientos cuantitativos. Es el de expresar mi relevancia, es el de establecer el porqué y el para qué de mi investigación. Es decir, explicar, exponer cuáles son las razones para llevar a cabo. Conveniencia, relevancia, implicaciones, prácticas, valores teóricos, utilidad metodológica. Ahora bien, una de las características en los estudios de tipo cualitativos en relación a la justificación es que yo puedo hacer uso de datos estadísticos, análisis de estadísticos, sobre todo si me muestran tendencias. Imagínense, por ejemplo, el caso del abuso sexual infantil. Si bien el abuso sexual infantil yo lo podría abordar desde un punto de vista cualitativo, el hecho de que yo pueda acceder a datos estadísticos que me muestren la tendencia, en definitiva, están respaldando la importancia de por qué estos estudios deben ser llevados a la práctica. Así que en la justificación, aún cuando estamos frente a un estudio de tipo cualitativo, no se asusten, se puede utilizar, se puede argumentar con datos estadísticos. Bien, la viabilidad aquí es exactamente lo mismo que el enfoque de tipo positivista, ¿no? Es un elemento que se valora y se ubica en cuanto a tiempo, recursos y habilidades. Es necesario que aquí nos cuestionemos. ¿Es posible llevar a cabo el estudio? ¿Poseemos los recursos para hacerlo? En relación a las brechas, lagunas en cuanto al conocimiento del problema, bueno, depende de la revisión de la literatura. Ya vamos a ver cuál es el papel que cumple la revisión de la literatura. Si los planteamientos de tipo cuantitativo se podían modificar, recordemos la relación que existía entre el planteamiento de problemas de tipo cuantitativo y la revisión de la literatura. Producto de la revisión de la literatura, yo podía volver, y era lógico que así lo haga, podía volver a reformular cuáles eran mis preguntas de investigación, mejorar mi justificación, replantear los objetivos. Bueno, sí, en planteamientos cuantitativos se pueden modificar con mucho más razón en estudios de tipo cualitativos. Aquí, en vez de estar trabajando con variables de tipo exacta, aquí identificamos conceptos, categorías, que son esenciales para iniciar, para ser el punto de partida de mi investigación.
una hermosa metáfora, la de Williams, Unram y Greener, sobre las características del planteamiento del problema de investigación desde un punto de vista cualitativo. Esta metáfora, excelente metáfora, nos dice, es como entrar en un laberinto. Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. Entramos con convicción, pero sin un mapa preciso. Vamos a ver ahora la comparación entre los planteamientos de problema cuantitativo y cualitativo. En los planteamientos de tipo cuantitativos se caracterizan por ser precisos, acotados, delimitados, mientras que en los planteamientos de tipo cualitativo se caracterizan por ser flexibles, emergentes, abiertos. En los planteamientos de tipo cuantitativos están enfocados al concepto de variable, su definición, lo más exacta, concreto que sea posible. En los planteamientos de tipo cualitativos, cuando hacemos referencia al concepto de variables, bueno, aquí no hablamos de variables, son expansivos, se van enfocando en conceptos que son relevantes y conceptos que pueden ir evolucionando conforme voy avanzando en mi investigación. En los planteamientos cuantitativos, toda mi investigación está direccionada. Recordemos, el direccionamiento parte de la revisión de la literatura, mi jurisprudencia, mis líneas de investigación, sobre el cual me permite plantear mi problema de investigación, afinar mi pregunta de investigación, y a partir de ahí las hipótesis. Y todo lo que sigue a continuación está hecho para probar teorías, para probar hipótesis. Por eso es que decimos que los planteamientos de tipo cuantitativo están direccionados. Los planteamientos de tipo cualitativo no están direccionados. La dirección lo provee la evolución conforme vayamos avanzando en mi investigación. En los planteamientos cuantitativos, ya lo veníamos diciendo, están fundamentados en la revisión de la literatura. La revisión de la literatura, el marco teórico juega un rol fundamental, direcciona toda mi investigación. Aquí, en los planteamientos de tipo cualitativos, los fundamentos radican en la experiencia, en la intuición. En los planteamientos cuantitativos estamos hablando de aplicar a un gran número de casos. Es decir, recordemos, hablamos del concepto de muestra, muestras que sean representativas para después poderla generalizar mediante el uso de técnicas estadísticas de tipo descriptiva o inferencial, poder generalizar a una población mayor. Bueno, aquí no lo es. Aquí hablamos de que se aplica a un menor número de casos que no tienen una representación ni una generalidad desde un punto de vista estadístico. Recordemos el concepto de holístico. Los planteamientos cuantitativos están orientados a probar teorías, hipótesis, explicaciones, así como evaluar cuáles son los efectos del comportamiento de una variable si se conoce el comportamiento de las variables asociadas. Por eso es que nosotros distinguíamos, cuando hacíamos las tipologías, distinguíamos de estudios de tipo descriptivo, relacional, explicativos. Mientras que en los planteamientos de tipo cualitativos se orientan a aprender a partir de las experiencias, de los puntos de vista de los individuos, valorar los procesos, generar posibles explicaciones, pero fundamentadas en la perspectiva de los participantes.
Veamos un ejemplo. Supongamos que nos interesa efectuar una investigación sobre las emociones que pueden experimentar los pacientes jóvenes que van a ser intervenidos en una operación de tumor cerebral. Es decir, nos interesa efectuar una investigación sobre las emociones que experimentan los pacientes que van a ser intervenidos en una operación de tumor cerebral. Fíjense, antes que continúe, el concepto. Aquí el concepto es emociones. El planteamiento podría ser definición de objetivos. Conocer las emociones que experimentan los pacientes jóvenes que van a ser intervenidos en una operación de tumor cerebral. Profundizar las vivencias. Otra categoría. Profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado. Comprender los mecanismos que los pacientes utilizan para confrontar, es decir, para contrarrestar las emociones negativas profundas que surgen en esta etapa de tipo preparatorio. Las posibles preguntas de investigación podrían ser: ¿qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que van a ser intervenidos en una operación de tumor cerebral? ¿Cuáles son sus vivencias antes de ser intervenidos quirúrgicamente? ¿Qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen en la etapa previa a la operación? Fíjense cómo aquí también en los planteamientos del problema existe una relación entre los objetivos y las preguntas de investigación. A continuación, lo que vendría sería, que es exactamente lo mismo que en el enfoque positivista, argumentar cuáles son, cuál es la justificación, es decir, cuáles son las relevancias, cuáles son los criterios, cuáles son las relevancias sociales, políticas, jurídicas, psicológicas. Es decir, el por qué y el para qué, y después la viabilidad. Ahí es exactamente lo mismo. Una vez que nosotros hemos planteado los objetivos, la pregunta, la justificación y la viabilidad, y el análisis de las deficiencias en el campo del conocimiento, lo que viene a continuación es definir cuál va a ser ese contexto, ese escenario al cual el investigador va a ingresar. La definición del contexto o ambiente inicial. O sea, para poder responder a esas preguntas, es necesario elegir un contexto o ambientes. Pues, así como lo dice Creswell, por más que yo esté frente a estudios de tipo cualitativos que se caracterizan por ser flexibles y generales, bueno, debo precisar tiempo y lugar. Al plantear el problema, es importante tener en cuenta, en relación a la definición inicial de ese contexto, ese escenario, ese ambiente. Bueno, hay que tener en cuenta que es conducida primordialmente en ambientes naturales. Por eso es que habíamos dicho que otra de las características de estos estudios, y que los denominábamos como naturalistas, era porque la evaluación de los objetos, o el estudio de los objetos y los seres vivos, se realizaba
dentro del contexto natural, el escenario. Bueno, aquí en este caso estamos hablando de hospitales, el escenario, ese contexto podría ser también desde el cuarto del paciente, podría ser el cuarto del paciente, pero también podría ser desde el cuarto, desde el cuarto del paciente hasta el restaurante, pasillos. Las variables aquí no son controladas ni manipuladas. Hablamos de conceptos generales, como ya ustedes lo pueden haber visto. Conceptos generales como vivencias, emociones, ideales, los significados. Y eso es una de las grandes características de los estudios de tipo cualitativo, se extraen de los participantes. Y, por supuesto, no se traducen en números. Una vez hecho el planteamiento inicial, habiendo definido mis objetivos, mis preguntas, a partir de la enunciación de conceptos como vivencias, emociones, ideales, ¿no? Y haber planteado la justificación, toda mi relevancia, por qué y para qué, habiendo planteado el concepto de viabilidad. Bueno, una vez que hemos hecho esto y habiendo definido cuál es el escenario, ¿no? El hospital, la sala en el cual se encuentra, el bar, hasta el bar podría ser un papel importante, un posible escenario. Una vez que nosotros hemos definido estas características, el siguiente paso es recolectar información, recolectar datos. Probablemente en este caso, ¿no? El método a utilizar sería a través de las entrevistas. Ahora bien, el papel de la revisión de la literatura, que ya veníamos un poquito desarrollando el rol que juega la literatura. Ya habíamos hablado y habíamos hecho énfasis en el rol crucial, fundamental, en la lógica de tipo hipotética deductivo o cuantitativo. Bueno, vamos a ver que en los estudios de tipo cualitativo existen tres posturas metodológicas sobre el rol que tiene que tener la revisión de la literatura, marcos teóricos. Y son, la primera, la que se denomina posición radical, que indica que no se debería revisar o tomar en cuenta investigaciones anteriores. Lo que busca este tipo de posición es la de no dejarnos influenciar por lo realizado por otros investigadores. La segunda es la posición intermedia, el cual sugiere revisar los estudios anteriores, pero únicamente para identificar cuáles son los conceptos claves que pueden ser útiles para realizar nuestros planteamientos y entender cómo han sido descritos, cómo han sido definidos por parte de otros investigadores. Y la tercera, la denominada integradora, que implica lo anterior, es decir, la intermedia, más la posibilidad de contar con perspectivas teóricas, es decir, procedimientos que hayan utilizado otros investigadores, pero luego tratar de desprenderse, ¿no? Y solo mantenerla como una referencia, como una consulta. Bueno, lo peligroso es el estar con la posición de tipo radical. Es decir, lo aconsejable es trabajar con la posición 2 y 3. La posición 2 y 3 implican valorar las investigaciones hechas por otros investigadores, detectar conceptos claves que no habíamos pensado,
nutrirnos de ideas en cuanto a métodos de recolección de datos y análisis respecto de cómo a otros investigadores les han servido, tener en mente los errores que se han cometido anteriormente, conocer diferentes maneras de pensar y de abordar el planteamiento. En resumen, la revisión de la literatura nos puede servirnos en el momento inicial, pero a diferencia de los planteamientos cuantitativos, nuestro fundamento no se circunscribe, no se limita a dicha revisión, sino más que todo su papel es de apoyo, de referencia o auxiliar. La investigación cualitativa, recordemos, se basa ante todo en el proceso mismo de recolección y análisis. Recolección y análisis que se realiza de manera iterativa, de manera recurrente. Conforme avanzamos en nuestra investigación. Ejemplo 2. Consecuencias del abuso sexual infantil. Los objetivos podrían ser entender las experiencias vividas por mujeres que fueron abusadas sexualmente durante su infancia. Generar un modelo teórico que pueda contextualizar las maneras como las mujeres sobrevivieron al abuso y cómo lo afrontaron. Las posibles preguntas de investigación podrían ser: ¿qué significados tiene para un grupo de mujeres el conjunto de experiencias de abuso sexual que vivieron en su infancia? ¿Qué estrategias de supervivencia y afrontamiento desarrollaron las mujeres ante el abuso sexual? ¿Qué condiciones intervinientes influyeron en tales estrategias? ¿Cuáles fueron las consecuencias de las estrategias seguidas para sobrevivir y afrontar el abuso? Una vez que hemos planteado las preguntas, los objetivos, las preguntas, y hemos definido, repito, haber definido la justificación, la viabilidad, el análisis de las deficiencias, dependiendo del papel que juega la revisión de la literatura, habíamos dicho que el elemento a definir era la entrada al campo, es decir, definir cuál iba a ser el escenario o contexto. Bueno, aquí en este caso, los participantes fueron reclutadas de un área metropolitana de los Estados Unidos. Podría haber sido cualquier lugar, podría haber sido un hospital, podría haber sido un centro de contención, por medio de terapeutas conocidos por su experiencia en el trabajo con sobrevivientes del abuso sexual. Por último, vamos a ver cuál es el papel que cumplen las hipótesis en el proceso de investigación de tipo cualitativa. En los estudios cualitativos, las hipótesis tienen un papel diferente del enfoque de tipo cuantitativo. Recordemos, por ejemplo, que en un enfoque de tipo cuantitativo, cuya lógica es hipotética deductiva, había una regla fundamental. Y en esa regla fundamental establecía que las hipótesis no podían ser formuladas después de analizar y recolectar los datos, sino estaría frente a un hecho, lo cual significaría una falsación. Bueno, en los estudios de tipo cualitativo, las hipótesis se pueden generar
antes, durante el proceso, o puede inclusive al finalizar mi investigación. De hecho, las hipótesis tienen características emergentes, es decir, pueden ser formuladas y reformuladas conforme avanzo en mi investigación. De hecho, las hipótesis pueden ser el resultado mismo de mi investigación. Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador y, por supuesto, no se prueban estadísticamente. Las hipótesis cualitativas se caracterizan por ser, ya veníamos diciendo, emergentes, flexibles, y se van adaptando a los avatares del curso de la investigación. Así como uno puede sintetizar que los estudios de tipo cuantitativos, positivistas, de corte hipotético deductivo, tienen por finalidad, como conclusión, el de probar teorías, el de probar hipótesis. En los estudios de tipo cualitativos, estos estudios pueden tener como consecución, como logro, como objetivo al final del proceso, la generación de preguntas de investigación o de hipótesis. O inclusive las hipótesis podrían no estar presentes. Depende de las características, de la realidad que quiero abordar, depende de las destrezas del investigador. Bueno, con esto estaríamos finalizando esta clase donde hemos desarrollado el planteamiento de problemas de tipo cualitativo. Hemos visto cómo la investigación cualitativa se inicia desde un punto de vista práctico, planteando el problema e ingresando a ese escenario, a ese contexto. Por eso, la necesidad de definirlo en mi planteamiento del problema. Y hemos visto el papel que ocupa la revisión de la literatura y la formulación de hipótesis. Con esto estaríamos concluyendo esta clase. Desde ya, muchísimas gracias por seguirme y hago extensivo a todo el cuerpo docente. Estamos siempre a vuestra disposición. Muchas gracias.